Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. Sí, esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que, como saben ustedes, hacemos siempre con mucho cariño para cada uno de ustedes. Hoy vamos a empezar a hablar de historias, de cuentos. Pero antes de comenzar, les pregunto a ustedes, ¿recuerdan a partir de cuándo se llama en la historia de la humanidad precisamente historia? ¿Y en qué momento se llama prehistoria? Seguramente que todos lo recuerdan perfectamente bien. Se llama prehistoria a la etapa de la humanidad en que el ser humano todavía no sabe escribir. Quiere decir que podemos saber algo de aquellas personas que existieron en esa etapa, no porque nos hayan dejado un texto escrito, sino porque podemos adivinar, podemos elucubrar, podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, si encontramos vasijas, sabemos que sabían manejar el barro. Si encontramos algún elemento de textil, sabemos que podían tejer. Sin embargo, ¿cuáles eran sus técnicas? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que pensaban? ¿Cuáles eran sus emociones, pensamientos, miedos, etcétera? Eso nunca lo vamos a saber. Solamente cuando el ser humano es capaz de platicarle a otro en vivo lo que le está pasando, podemos saber de qué se trata. Pero cuando una persona también ha fallecido ya, no hay forma de platicar con ella. Solamente lo que haya dejado escrito es lo que nos permitirá tener una idea de quién fue, qué es lo que buscaba, qué es lo que esperaba, etc. De tal manera que esto sería una invitación en primer lugar para que tú pienses que todo aquello que no escribas, todo aquello que no comuniques, quedará en el olvido. Imagínate a un músico que tenía en su idea la más grande sinfonía, el más grande soneto. Ahí estaba en su mente, pero nunca lo pasó a una partitura musical, nunca lo escribió. Bueno, esta persona muere y con él se va esta idea que pudo haber sido una cosa maravillosa. En cambio, si una persona escribe lo que piensa, lo que siente, etc., aunque haya pasado mucho tiempo, las personas podrán leer y conocer su historia y aquellas cosas maravillosas que quiso contarnos. Haz la prueba. Hay recetas incluso que de generación en generación se han mantenido precisamente por un escrito. Hay cosas que han ayudado a alguien a recordar un pasado. Por ejemplo, una señora me decía: padre, no me acordaba de una etapa de mi vida y acabo de encontrar mi diario. Y empecé a leerlo y recordé cosas maravillosas que la mente ya parecía no guardar. Bueno, precisamente creo que por esto Dios quiso incluso que su palabra quedara escrita, la Sagrada Escritura, para que no se pierda algo tan valioso. Y también se nos enseña como parte de la sabiduría popular: si puedes, planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Y si no es un libro completito, por lo menos una parte, un fragmento. Porque mira, tener un hijo significa hacer que tu descendencia continúe. Plantar un árbol, que significa ayudar a que el mundo continúe con vida. Y escribir un libro, que significa permitir que tus ideas no mueran, que continúen y que otras personas las conozcan. ¿Se imaginan que, por ejemplo, los filósofos que han influido tanto en el mundo no hubieran escrito nada?
¿Se imaginan que los grandes compositores no hubieran escrito la parte poética de su melodía? Bueno, o incluso los grandes científicos no hubieran escrito cómo encontraron una fórmula para resolver tal o cual problema. Teníamos que estar empezando nuevamente desde cero. Y afortunadamente nosotros tenemos historias que podemos contar. ¿Desde qué? Desde cómo nací, quiénes fueron mis padres, cuáles eran mis miedos, en qué me divertía, cuál fue el problema más grande de mi infancia, cuáles eran mis ideales, cómo me enamoré, a qué es a lo que le tenía asco en la comida. Si empiezas a pensar un poquito en estas cosas dirás, caray, de veras, ¿cuántas cosas puedo escribir? Bueno, fíjense que desde que yo era muy pequeño me gustaron mucho los cuentos. Es cierto, en aquel tiempo uno podía ir a los puestos de revistas, de periódico, y estaban algunos cuentos como el Memín Pingüín o Pinguín, algunos le decían. Estaban otras historias que les gustaban a mis hermanas, lágrimas y risas con fragmentos de novelas, y por supuesto algunas historietas de Walt Disney. Es cierto, los muñequitos eran simpáticos, pero a mí, particularmente a partir de que me regalaron un primer libro sin monitos, como se decía, sin muñequitos, y empecé a leer, bueno, me impactó muchísimo porque mi imaginación se ponía a volar increíblemente. Y creo que a esto ayuda especialmente también la lectura cuando no hay muñequitos, una historia cuando no encontramos un video, imágenes, porque nuestra mente comienza a imaginarse y esto es algo maravilloso. Y tengo que decir que de esos cuentos, algunos cuentos que Walt Disney tomó para convertirlos en película, porque Walt Disney no escribió cuentos, sino que él tomó algunos cuentos de Hans Christian Andersen o de algunos otros compositores, escritores, y les dio forma, pero lamentablemente con la finalidad de hacer que los niños terminaran siempre con un final feliz, todos los cuentos de Walt Disney, o por lo menos la mayoría, terminan con un final feliz, y esta no es la realidad. No todas las historias terminan felizmente. Por ejemplo, el cuento de Pinocho, el cuento original, ¿cómo termina? Con Pinocho ahorcado. ¿Sí? Un muchachito, un títere que fue irresponsable, que fue irrespetuoso, que no quiso aprender de valores. Bueno, ¿te imaginas que una historia de una persona sinvergüenza, mala, frívola, perversa, desobediente, terminara bien? Pues ¿qué mensaje se le estaría enseñando a un niño? Igual, en la Caperucita Roja, el final original es que el lobo se tragó a Caperucita. ¿Sí? ¿Por qué? Por niña desobediente. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu mamá, tu abuelito? ¿Que te vayas por el bosque? No, y tú te fuiste por el bosque. Y una desobediencia y un seguir un mal camino tiene una consecuencia. ¡Ay, pero que termine bonito! No, porque entonces el mensaje podía ser, no estudies, te va a ir bien. Sé malo, te va a ir bien. Sé desobediente, te va a ir bien. Sé despilfarrador, te va a ir bien. No, la historia de la vida real es, en la mayoría de los casos, a una persona que se esfuerza, que lucha, le va bien, y a quien hace el mal le va mal. Y a veces, incluso, al que hace las cosas bien, por la maldad de otros, le va mal. Pero creo que en este caso vamos nosotros a hablar de cuentos en forma general en estos programas. ¿Para qué? Para aprender de historias, reflexionar sobre valores y entender que en la vida cada uno de nosotros podemos añadirle a nuestra historia el final que queramos. Y te vuelvo a repetir, generalmente las cosas cuando llevan un camino adecuado terminan correctamente. ¿Quieren que les ponga otro ejemplo de una historia de Walt Disney que tenía un final totalmente distinto? La Sirenita. La Sirenita, por desobedecer a su papá, se salió del agua y quedó convertida en piedra. Así que, yo creo que es interesante entender los cuentos originales como son y también que los cuentos nos pueden ayudar a pensar en nuestra propia vida. Porque de eso se trata. No se trata únicamente de irnos al mundo de la literatura,
de conocer a los grandes autores, sino ¿qué tiene que ver este cuento con mi vida? ¿O qué me enseña este cuento? Y vamos a darnos cuenta que no se necesitan ser demasiados largos los cuentos para que tengan una enseñanza. Y vamos a empezar el día de hoy con un cuento anónimo con el tema de amor y amistad. El cuento se llama La gratitud de la fiera, pero vamos a ir a un breve corte y regresamos para escucharlo. Solamente recuerda, cuento anónimo y se llama La gratitud de la fiera. ¿Qué valor crees que va a subrayar este cuento? Evidentemente que la gratitud. Regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. En la Parroquia de los Santos Cosme y Damián estamos en Año Santo, con Puerta Santa y con la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria cruzando la puerta de esta parroquia y cumpliendo con los requisitos: estar sin pecado, es decir, haberse confesado o confesarse en este lugar, también hacer oración por el Papa Francisco y hacer también la oración del credo en particular. Así que recuerden, la Parroquia de los Santos Cosme y Damián está ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael, a 2 cuadras del metro San Cosme o del Metrobús Revolución y a un lado del antiguo Cine Ópera. Horarios de la parroquia: de 8 de la mañana a las 7:30 de la noche. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes de contarles esta historia de la gratitud de la fiera, quiero recordarles que en las historias a veces es importante poner atención en algunos detalles. Por ejemplo, esta historia se desarrolla en la antigua Roma. Quizás no estuvimos en aquella época, pero hemos visto algunas películas y nos imaginamos, no sé, el Coliseo, la lucha entre gladiadores, nos imaginamos los tambores, las fanfarrias, o hasta podemos incluso oler a qué olían aquellas épocas, porque la gente no era muy aseada, la gente pues regresaba del campo oliendo a sudor. ¿A qué olían los animales? Por ejemplo, si yo te digo, ¿tú crees que un león se baña y se pone desodorante todos los días? No. Si tú te acercas a un león, ¡ay! Como dice el dicho, huele a león. Bueno, precisamente cuando escuchas esta historia, por ejemplo, trata de imaginarte los lugares, los ambientes, incluso si hace calor, si hace frío, y eso es lo que hace la historia maravillosa. Vamos a comenzar con esta historia. Un pobre esclavo de la antigua Roma, en un descuido de su amo, escapó al bosque
Se llamaba Andrócles. Buscando refugio seguro, encontró una cueva. A la débil luz que llegaba del exterior, el muchacho descubrió un soberbio león. Se lamía la pata derecha y rugía de vez en cuando. Andrócles, sin sentir temor, se dijo: «Este pobre animal debe de estar herido. Parece como si el destino me hubiera guiado hasta aquí para que pueda ayudarle. Vamos, amigo, no temas, vamos». Así, hablándole con suavidad, Andrócles venció el recelo de la fiera y tanteó su herida hasta encontrar una flecha profundamente clavada. Se la extrajo y luego le lavó la herida con agua fresca. Durante varios días, el león y el hombre compartieron la cueva hasta que Andrócles, creyendo que ya no lo buscaban, decidió salir. Varios centuriones romanos, armados con sus lanzas, cayeron sobre él y lo llevaron prisionero al circo romano. Pasados unos días, fue sacado de su pestilente mazmorra. El recinto estaba lleno al rebosar de personas ansiosas de contemplar la lucha. Andrócles se preparó para luchar con el león que se dirigió hacia él, pero de pronto, con un espantoso rugido, la fiera se detuvo en seco y comenzó a restregar cariñosamente su cabezota contra el cuerpo del esclavo. «¡Sublime! ¡Es sublime, César! Perdona al esclavo, pues has sojuzgado a la fiera», gritaron los espectadores. El emperador ordenó que el esclavo fuera puesto en libertad. Lo que todos ignoraron fue que Andrócles no poseía ningún poder especial y que lo ocurrido no era sino la demostración de la gratitud de aquel animal. ¿Cuál es la moraleja, la enseñanza de esta historia? Que a veces la amistad de un animal puede ser más sincera que la de una persona. Después de escuchar este cuento, yo te preguntaría, a lo largo de nuestro camino, ¿cuántas veces tenemos alguna herida que nos duele, que nos impide caminar? Y no me refiero únicamente a cuando éramos niños que quizás nos caímos por estar jugando en la bicicleta, por estar corriendo, porque nos atoramos al jugar con los patines, o simplemente porque nos dolía el dedo porque teníamos una astilla. Muy bien, ahí está mamá, o quizás el maestro o la maestra haciendo todo lo posible por sacarnos aquella espina, por curarnos aquella herida con el clásico sana, 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 colita de rana. Y no solamente este tipo de heridas, sino a veces una pérdida, a lo mejor un momento difícil, quizás una herida económica, quizás, no sé, alguna desilusión, y de repente una persona como Andrócles se acerca y nos ayuda. Pero lamentablemente pasa el tiempo y nosotros no somos como el león. Pareciera que los leones tuvieran más memoria, por lo menos en el cuento que acabamos de escuchar, que nosotros. Y el primer caso que me viene a la memoria es precisamente el de los papás. Porque los papás nos sacan espinitas cada día, todos los días de la vida. Y curiosamente, en lugar de ser como los leones que recuerdan ese favor, esa gratitud, incluso ese regaño que nos dio el papá o la mamá para tratar de corregirnos, se nos olvida. En cambio, ¿qué tenemos en la mente? Es que no me dio dinero cuando le pedí, es que no me dejó salir de paseo, es que no me dio permiso para esto, es que... Bueno, ahí está la primera enseñanza de este cuento. Creo que tendríamos que aprender a ser siempre, siempre agradecidos y sobre todo con aquellas personas que nos han ayudado a que nuestra vida sea menos dolorosa. Porque es cierto, la vida tiene momentos alegres, pero también muchos momentos dolorosos. Vamos al siguiente cuento, que es anónimo, pero que tiene un origen en cuanto a un lugar. Es de Corea y se llama El bigote del tigre. Una mujer joven llamada Jun Ok
Fue un día a la casa de un ermitaño de la montaña en busca de ayuda. El ermitaño era un sabio de gran renombre que hacía pociones mágicas. Cuando Jun-ok entró en su casa, el ermitaño, sin levantar los ojos de la chimenea que estaba mirando, dijo: ¿Por qué viniste? Jun-ok respondió: «Oh sabio famoso, estoy desesperada. Hazme una poción». Sí, hazme una poción», exclamó el ermitaño. «Todos necesitan pociones. ¿Podemos curar un mundo enfermo con una poción?» «Maestro», insistió Jun-ok, «si no me ayudas, estaré verdaderamente perdida». «Bueno, ¿cuál es tu problema?», dijo el ermitaño, resignado por fin a escucharla. «Se trata de mi marido», comenzó Jun-ok. «Tengo un gran amor por él. Durante los últimos 3 años ha estado peleando en la guerra. Pero ahora que ha vuelto, casi no me habla, a mí ni a nadie. Si yo hablo, no parece oír. Cuando habla, lo hace con aspereza. Si le sirvo comida que no le gusta, le da un manotazo y se va enojado de la habitación. A veces, cuando debería estar trabajando en el campo de arroz, lo veo sentado ociosamente en la cima de la montaña mirando hacia el mar». El anciano respondió: «Sí, así ocurre a veces cuando los soldados vuelven a su casa después de la guerra. Pero prosigue. No hay más que decir. Quiero una poción para darle a mi marido, para que así se vuelva cariñoso y amable como era antes». «¡Ja! Tan simple, ¿no?», replicó el ermitaño. «¿Una poción? Muy bien. Vuelve en 3 días y te diré qué nos hará falta para esa poción». 3 días más tarde, Jun-ok volvió a la casa del sabio de la montaña. «Lo he pensado», le dijo. «Puedo hacer tu poción, pero el ingrediente principal es el bigote de un tigre vivo. Tráeme su bigote y te daré lo que necesitas». En tu camino, un programa para encontrar la meta. Vivo, exclamó Jun-ok. «¿Cómo haré para conseguirlo?» «Si esa poción es tan importante para ti, encontrarás la forma de traerme el bigote», dijo el ermitaño, y apartó la cabeza sin más deseos de hablar. Jun-ok se marchó a su casa. Pensó mucho en cómo conseguiría el bigote del tigre, hasta que una noche, cuando su marido estaba dormido, salió de su casa con un plato de arroz y salsa de carne en la mano. Fue al lugar de la montaña donde sabía que vivía el tigre. Manteniéndose alejada de su cueva, extendió el plato de comida, llamando al tigre para que viniera a comer. Pero el tigre no vino. A la noche siguiente, Jun-ok volvió a la montaña. Esta vez se acercó un poco más a la cueva y de nuevo ofreció al tigre un plato de comida. Todas las noches, Jun-ok iba a la montaña acercándose cada vez más a la cueva, siempre unos pasos más que la noche anterior. Poco a poco, el tigre se acostumbró a verla allí. Una noche, Jun-ok se acercó mucho a la cueva del tigre. Esta vez, el animal dio unos pasos hacia ella y se detuvo. Los dos quedaron mirándose bajo la luna. Lo mismo ocurrió a la noche siguiente, y esta vez Jun-ok se acercó tanto que pudo hablar al tigre con una voz suave y tranquilizadora. La noche siguiente, después de mirar con cuidado los ojos de Jun-ok, el tigre comió los alimentos que ella le ofrecía. Después de eso, cuando Jun-ok iba por las noches, encontraba al tigre esperándola en el camino. Vamos a hacer un breve corte y al regreso continuamos con el cuento El bigote del tigre. Señor,
Dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigue disfrutando nuestra serie Cuentos para Reflexionar, aquí, En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros y yo continúo contándote el bigote del tigre. ¿Qué pasó con este animal y con esta mujer? Cuando Yun-ok iba por las noches a la cueva, encontraba al tigre esperándola en el camino. Cuando el tigre terminaba de comer, Yun-ok podía acariciarle suavemente la cabeza con la mano. Casi 6 meses habían pasado desde la noche de su primera visita. Finalmente, una noche, después de acariciar la cabeza del animal, Yun-ok le dijo: «Oh tigre, animal generoso, es preciso que tenga uno de tus bigotes. No te enojes conmigo». Y le arrancó uno de los bigotes. El tigre no se enojó como ella temía. Yun-ok bajó por el camino no caminando sino corriendo con el bigote aferrado fuertemente en la mano. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, ella ya estaba en la casa del ermitaño de la montaña. «¡Oh, sabio famoso!», gritó. «¡Lo tengo! Tengo el bigote del tigre. Ahora puedes hacer la poción que me prometiste para que mi marido vuelva a ser cariñoso y amable». El ermitaño tomó el bigote y lo examinó. Satisfecho, pues realmente era de tigre, se inclinó hacia adelante y lo dejó caer en el fuego que ardía en su chimenea. «¡Oh, señor!», gritó la joven mujer angustiada. «¿Qué hiciste con el bigote?». «Dime cómo lo conseguiste», dijo el ermitaño. «Bueno, fui a la montaña todas las noches con un plato de comida. Al principio me mantuve lejos y me fui acercando poco a poco hasta ganar la confianza del tigre. Le hablé con voz cariñosa y tranquilizadora para hacerle entender que solo deseaba su bien. Fui paciente. Todas las noches le llevaba comida, sabiendo que no comería, pero no cedí. Fui una y otra vez. Nunca le hablé con aspereza. Nunca le hice reproches y por fin, una noche, dio unos pasos hacia mí. Llegó un momento en que me esperaba en el camino y comía del plato que yo llevaba en las manos. Le acariciaba la cabeza y él hacía sonidos de alegría con la garganta. Solo después de eso le pedí el bigote. «Sí, sí», dijo el ermitaño. «Domaste al tigre y te ganaste su confianza y su amor». «Pero tú arrojaste el bigote al fuego», exclamó Yun-ok llorando. «Todo fue para nada». No me parece que todo haya sido para nada», repuso el ermitaño. «Ya no hace falta el bigote. Yun-ok, déjame que te pregunte algo. ¿Es acaso un hombre más cruel que un tigre? ¿Responde menos al cariño y a la comprensión? Si puedes ganar con cariño y paciencia el amor y la confianza de un animal salvaje y sediento de sangre, sin duda, puedes hacer lo mismo con tu marido». Al oír esto, Yun-ok permaneció muda unos momentos. Luego, avanzó por el camino reflexionando sobre la verdad que había aprendido en la casa del ermitaño de la montaña.
La reflexión es la siguiente: con cariño y paciencia se vence la indiferencia. Y a propósito de esta historia, me llama la atención que algunas personas, cuando empiezan a tener algún distanciamiento con su marido, con su pareja, con su hijo, con alguien, recurren a cosas absurdas. Quizás no se trata de ir a cortarle un bigote a un tigre, pero sí, por ejemplo, vamos, comadre, yo la llevo con este santero. Vamos, compadre, yo lo llevo con esta persona que le puede hacer un trabajito. Y resulta que, como esta mujer, están yendo una y otra vez a una sesión, y que tráigame hierbas, y que tráigame no sé qué prenda de él y lo otro. Ahí están insistiendo en esto, e incluso pagando dinero. Quiere decir que tienen interés en aquello porque de alguna manera insisten. Pero el problema es que están insistiendo en algo que no puede tener resultados. Es como si yo sembrara por capricho una moneda de 10 pesos en la tierra para que saliera un árbol de monedas. Bueno, aunque la siembre y aunque le riegue y la ponga en un lugar soleado y le eche abono, aquella moneda nunca se va a convertir en un árbol. ¿Por qué? Porque no es el camino, no es el proceso adecuado, y porque además eso no es posible. De la misma manera, si yo tengo problemas con mi pareja, con mi hijo o con alguien, claro, puedo caer en la trampa de ir con el santero, con la bruja, con el brujo, con el que hace amarres, magias, etc. O puedo ser como esta mujer, tener paciencia, constantemente paciencia. Y algo muy interesante que hizo esta mujer: ella no fue una persona encimosa, que haya estado, ¿por qué no me haces caso? Es que así no eras antes, es que ya no me haces caso, me ignoras. No, esta mujer respetó lo que sucedía en aquel hombre. ¿Por qué? Porque seguramente entendió ir a la guerra. ¿Qué significará? ¿A cuánta gente tuvo que humillar, golpear o incluso asesinar su esposo? Él no quería ir a la guerra, pero seguramente lo mandaron. ¿Qué horrores se pueden ver en la guerra? Un niño muerto de hambre, una mujer violada, una casa incendiada, una ciudad totalmente desolada. Todo eso va marcando el alma en forma negativa. Y el ser humano puede cuestionarse por qué existe la guerra, por qué existe la maldad en el ser humano. ¿Por qué siempre tiene que haber alguien que victimice a los demás? Y todos estos procesos mentales no son algo que se digiera de un momento a otro. Hay que darle el tiempo al tiempo. Por eso aquí el anciano decía, muchos que van a la guerra, muchos que se encuentran con un problema difícil, de repente necesitan como un tiempo de aislamiento. ¿Qué voy a hacer entonces para ayudar a aquella otra persona? ¿Presionarla? ¿Obligarla a que cambie? O más bien, tener yo una actitud de paciencia, de cariño, de constancia, hasta que aquel tigre, que parecía totalmente feroz, rebelde, salvaje, vaya cambiando de actitud. Me parece que este cuento coreano tiene mucho que enseñarnos y tendríamos que preguntarnos a propósito de esto. ¿He invadido el espacio de alguien? ¿He querido obligarle a que cambie su actitud? Incluso a través de regaños, hijo, es que tienes que... No. No se trata, en caso de cuestiones como esta, un problema interno fuerte, un shock interno fuerte. No se trata de decretos o mandatos para que la persona cambie su forma de sentir, su forma de ver la vida. En los cuentos anteriores hemos hablado de leones, de tigres, de circunstancias bastante distintas a las que vivimos ordinariamente. Pero no todas las historias tienen que ver con lugares legendarios, con personajes o animales fantásticos, sino también con la vida real. Es cierto, todas ellas tienen algún signo, algún símbolo que puede ser interesante,
como por ejemplo el primer cuento, Un león herido. Esto nos ayuda a entender que aquellos animales que consideramos totalmente fuertes, poderosos, también son frágiles. A veces nosotros vemos en la apariencia de una persona alguien totalmente robusto, fuerte, independiente, pero en el fondo todos llegamos a tener heridas aunque las ocultemos. Por eso siempre es interesante acercarnos a los demás y si vemos que tienen alguna herida, algo en que podemos ayudarles a hacerlo. No consideres que porque es muy fuerte, muy poderoso, muy famoso, tiene mucho dinero, no necesita ayuda. Pero al regreso, un cuento de los tiempos actuales. No le cambien. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunir. Cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y ahora les voy a leer este cuento de autor desconocido que se llama Decir te amo. Lo voy a leer exactamente como está escrito. En una clase que doy a personas adultas, recientemente hice lo imperdonable. Dejé tarea a los alumnos. La tarea era acercarse durante la siguiente semana a alguien a quien quieran y decirle que lo aman. Tiene que ser alguien a quien nunca le hayan dicho esa palabra con anterioridad, o al menos con quien no la hayan compartido desde hace mucho tiempo. No parecería una tarea muy difícil hasta que nos detenemos a pensar que la mayoría de los hombres en aquel grupo tenían más de 35 años y fueron educados en la generación en la que les enseñaron que expresar las emociones no es de machos. El demostrar los sentimientos o llorar, ni Dios lo quiera, no se hacía. Por tanto, fue una tarea muy difícil para algunos. Al principio de nuestra siguiente clase, pregunté si alguien deseaba compartir lo sucedido cuando le confesaron a alguna persona que la amaban. Estaba seguro de que una de las mujeres se ofrecería como voluntaria, como casi siempre era el caso. Pero esa noche, uno de los hombres levantó la mano. Parecía bastante conmovido y un poco impresionado. Cuando se puso de pie, su estatura era de 1,88 m, empezó a decir: «Maestro,
La semana pasada me enfadé bastante con usted cuando nos dejó esta tarea. No sentí que tuviera a alguien a quien decir esas palabras. Además, ¿quién es usted para sugerirme que hiciera algo tan personal? Sin embargo, cuando conducía hacia mi casa, mi conciencia empezó a hablarme. Me dijo que sabía con exactitud a quién necesitaba decir te amo. Hace 5 años, mi padre y yo tuvimos una discusión y desde entonces nunca nos reconciliamos. Evitábamos vernos a no ser que fuera absolutamente necesario, como en Navidad y en otras reuniones familiares. E incluso entonces apenas nos hablamos. Por lo tanto, el martes pasado cuando llegué a casa, me había convencido a mí mismo que le diría a mi padre que lo amaba. Es extraño, pero el solo hecho de tomar esa decisión pareció quitarme un peso de encima. Cuando llegué a casa, me apresuré a entrar para comunicarle a mi esposa lo que iba a hacer. Ella ya estaba en la cama, pero la desperté. Cuando se lo dije, no solo se levantó, sino que lo hizo con rapidez. Me abrazó y por primera vez en nuestra vida matrimonial me vio llorar. Permanecimos levantados hasta medianoche, bebiendo café y charlando. Fue maravilloso. A la mañana siguiente, me desperté temprano y alegre. Estaba tan entusiasmado que apenas pude dormir. Llegué temprano a la oficina y logré hacer más en 2 horas que lo que hacía antes en todo un día. A las 9 de la mañana, llamé a mi papá para ver si podía visitarlo después del trabajo. Cuando contestó el teléfono, solo dije, «Papá, ¿puedo visitarte esta tarde después del trabajo? Tengo algo que decirte». Mi papá respondió malhumorado, «¿Y ahora qué?». Le aseguré que no tomaría mucho tiempo y finalmente aceptó. A las 5:30 de la tarde estaba en la casa de mi padre y llamaba a la puerta rezando para que mi papá la abriera. Temía que si mamá la abría, yo pudiera cambiar de opinión. Sin embargo, por suerte, papá abrió la puerta. No perdí tiempo, di un paso y dije, «Papá, solo vine a decirte que te amo». Fue como si mi papá se transformara. Ante mis ojos, su rostro se suavizó, las arrugas parecieron desaparecer y empezó a llorar. Extendió los brazos, me abrazó y dijo, «También te amo, hijo, pero nunca he podido decírtelo». Era un momento tan precioso que no quería moverme. Mamá se acercó con lágrimas en los ojos. Yo solo moví la mano para saludarla y le di un beso. Papá y yo nos abrazamos durante un momento más y después me fui. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. No obstante, ese no es mi punto. 2 días después de esa visita, mi papá, que tenía problemas cardíacos pero que no me lo había dicho, sufrió un ataque y terminó en el hospital inconsciente. No sé si logrará recuperarse. Por tanto, mi mensaje para todos ustedes en la clase es este. No esperen para reconciliarse con las personas que aman. ¿Qué hubiera sucedido de haber esperado para decírselo a mi papá? Tal vez esa fue la última oportunidad. Tómense tiempo para hacer lo que necesitan hacer y háganlo ahora. La reflexión sobre este cuento es que el tiempo es uno de los recursos más escasos, quizás el más escaso, el más contado. Por lo tanto, no dejes para mañana los sentimientos que puedas expresar hoy. Con este cuento, creo que todos podemos entender que es importante expresar nuestras necesidades, expresar nuestras intenciones, nuestros pensamientos, pero también nuestros sentimientos. Y es que a lo largo de las conversaciones yo escucho que la gente habla de números. Esto me costó tanto. ¿Cuánto debemos para la luz? ¿Cuántos días faltan para que llegue esta fiesta? Escucho también que la gente habla de modas, que habla de programas de televisión, de chismes, que la gente
habla del vecino, de la vecina, que la gente habla de miles de cosas, pero parece que los sentimientos fueran como una arañita que está escondida en una esquina, que los reprimimos o que pensamos que no es necesario expresarlos. Y esto puede tener quizás algunas razones. Por ejemplo, la baja estima que se formó cuando éramos pequeños y que cuando alguien quería decir estoy triste, cuando alguien quería decir necesito un abrazo, dijeron tú cállate, no es el momento. O los niños no necesitan abrazo, o ya te lo daré cuando yo lo quiera. O por otra parte, como lo menciona el cuento, hubo generaciones donde se pensaba que si un hombre mostraba sus emociones, sus sentimientos, era algo totalmente indebido. Podía convertir a sus hijos en homosexuales, o él mismo quizás estaría manifestando algo oculto que tenía, que era poco hombre, o que era más femenino que masculino, y esto evidentemente no se podía considerar como algo positivo. Las mujeres sí, que las mujeres lloraran, hicieran corazones, abrazaran, dieran besos, apapacharan a los niños, el hombre no. Y por esta razón durante mucho tiempo los hombres parecían de piedra, no podían decir un te quiero, un abrazar, un darle un beso a un niño. Pero creo que este tipo de situaciones han cambiado. Entendemos actualmente que no se necesita ser mujer para expresar los sentimientos. O dicho de otra manera, que no solamente las mujeres necesitan expresar y también recibir palabras como te amo, eres importante, te quiero, me siento muy orgulloso de ti. Y estas palabras, aunque para algunos parecerían no ser importantes, son tan importantes que pueden lograr grandes cambios. Hay hijos que nunca le han dicho a su papá o a su mamá, me siento muy orgulloso de ti. Le han dicho, es que no me das lo que necesito, es que quizás fuiste muy duro, es que no respondiste a lo que yo esperaba, es que tienes defectos. Y nunca le han dicho, papá, mamá, me siento muy orgulloso de ti. Quizás en alguna ocasión, y esto por supuesto hay que considerarlo valioso, le han dicho te quiero. Sí, pero no es suficiente decir te quiero. También hay que decir me siento orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque decir te quiero habla de afectos. Siento por ti algo muy especial. En cambio, decir me siento orgulloso de ti significa reconozco lo que eres, tus pensamientos, tus acciones, todo, absolutamente todo. Así que vamos a terminar este primer programa de cuentos invitándote a eso, a que si puedes decirle a alguien te quiero, lo hagas porque puedes transformar su vida. Y amigos, amigas, recuerden que nosotros nunca estamos solos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios siempre está en nuestro camino. Los quiero y que Dios los bendiga. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que mañana el Padre José te espera con más cuentos para reflexionar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, un programa para encontrar la meta.